Hola Lefnautas, bienvenidos a una emisión más de la LEF. El día de hoy conversaremos sobre un tema muy interesante, pero no les adelanto nada por el momento, dejaremos que el tema surja al calor del debate. Por el momento les doy la bienvenida a nuestra cuarta emisión para la cuarta temporada de Comunica Radio y nuestra quinta emisión para la primera temporada de Frecuencia UAM. Escúchenos todos los jueves de 3 a 4 por Comunica Radio y todos los lunes de 8 a 9 pm a través de Frecuencia UAM. Pero estamos entonces aquí empezando un programa muy interesante. Para ello me presento, soy Héctor Herrera. Como siempre es un gusto darles la bienvenida a este programa y les presento a Manuel Covarrubias, que me acompaña el día de hoy, el nuevo integrante en cabina, estrenando camiseta. Manuel. Sí, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Este es mi tercer programa por acá en este proyecto, en este programa, y me da mucho gusto de continuar con ustedes. Y bien, pues entonces comenzaremos con el clásico aperitivo. Ya saben, las noticias antes de cada programa para entrar con la botana previa al debate. Entonces, Emanuel, ¿tienes algo en el caldero que quieras comentarnos? Sí, precisamente una nota que me encontré acá en internet sobre algo tortuoso para todos los estudiantes que finalizan la universidad, pues es la titulación. Y en este sentido, pues según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o sea, el INEGI, el desempleo en personas con educación media superior y superior avanzó del 33 al 35% del 2008 al 2010. Esto es común escuchar sobre la necesidad de obtener un certificado que avale los estudios profesionales realizados, pero en México el 60% de profesionistas no cuenta con el respaldo académico que actualmente se requiere en el mercado laboral. Esto nos ha dado la importancia necesaria en el tema de requerir o concluir demostrar algún grado académico. Para muchas empresas y reclutadores es importante o es sinónimo de una empresa que le gusta avanzar y no dejar a media su formación. Muchos estudiantes, alrededor del 42% de los jóvenes que hacen una carrera universitaria, pues nunca se titula. Y esto también es preocupante para la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que ha lanzado las encuestas y dicen que los salarios de personas que no se han titulado es del 25% superiores a quienes sí cuentan con un título. Eso quiere decir que 1 de cada 5 estudiantes concluye con el trámite. Esta nota pues la traigo a colación porque pues debido a que la academia siempre ha tenido estos problemas de titulación y que nosotros sufrimos constantemente este problema, pues me es relevante y pues no sé si tengas algo que decir por allá, Héctor. Sí, es una nota muy interesante. De hecho, la había compuesto en Facebook antes porque me parecía bastante interesante la información que manejaba. Por una parte, es un problema que estamos viviendo muchos en la actualidad, titularnos o no titularnos. Y ahí el dilema, diría Shakespeare, en un contexto del desempleo contemporáneo. Es preocupante porque muchas de las carreras ya no están requiriendo el título para ejercer. En parte porque nos encontramos en un mundo donde el empleo se ha vuelto precario, bastante carente en la sociedad. Entonces es necesario, al mismo tiempo, enfatizar esos mecanismos. Por una parte nos piden más estudios, pero por otra no nos garantizan ni empleo ni mejores salarios. Si uno va a buscar empleo, le piden la maestría o incluso el doctorado prácticamente para ejercer en la profesión que queríamos hacerlo originalmente con un título de licenciatura. Es preocupante eso porque no podemos entonces insertarnos en el mercado laboral en las condiciones que buscábamos, o no como antes ocurría. Basta recordar la historia de nuestros padres o nuestros abuelos, que con un título universitario cambiaban su panorama laboral y económico. Hoy en día el título no es seguro para que eso ocurra, y más aún cuando tenemos un mercado que no está contratando o que tiene un exceso de competencia y por lo mismo pide cada vez mayores habilidades y ofrece menos salarios, porque la competencia es tanta que las empresas pueden darse el lujo de bajar los salarios y al mismo tiempo subir las demandas hacia el trabajador. Eso es preocupante, bastante, viéndolo desde cualquier sentido, porque no solo estamos viviendo esa parte, sino porque también nos habla de un cambio en el mercado laboral que en México no hemos podido predecir o adecuarnos efectivamente. Claro, y comentarios los comentarios son siempre que el título de licenciatura es el primer paso para poder realizar todo lo que un estudiante pues tenga que ver en su vida profesional. Y por ejemplo, resaltando el caso, en el Distrito Federal es la entidad que mayor desempleo presenta para los profesionistas y al mismo tiempo la entidad que más profesionistas genera al año. Y también cabe hacer un paréntesis aquí. ¿Qué carreras sí necesitan un título para ejercer y cuáles no? Por ejemplo, medicina forzosamente requiere un título, derecho también requiere un título, muchas ingenierías también,
Pero en el caso de las ciencias sociales es menos práctico el título. Relaciones internacionales, que es nuestro caso, economía, ciencia política, sociología, un poco las humanidades también, filosofía, no requieren tanto un título como otros profesionistas. Pues sí, las opiniones son diversas y pues en esto también refleja que, bueno, estudiantes, como tú bien lo dices, de comunicación y de diseño, tienen esta preocupación como en otras carreras de las ciencias exactas, que son pues en las ingenierías y medicina, ¿no? ¿Alguna otra botana, Emanuel? ¿El queso Gruyère? Pues sí, precisamente estaba yo revisando acá las cuestiones de los homicidios contra las mujeres y estaba revisando que en Quintana Roo ya suman 541 feminicidios. Estos feminicidios, pues en paréntesis, pues son los homicidios dolosos de mujeres perpetrados por problemas de género. Entonces, si bien la violencia va aumentando, una de las variantes de la violencia pues son las mujeres, son como diría Simone de Beauvoir, son los seres más desprotegidos, y en ese caso, en este sentido, pues va incrementando, y esta información, bueno, la ha proporcionado la Procuraduría General de Justicia, quien, bueno, esto con base en los casos que solamente han sido denunciados. Es importante señalar la diferencia también entre un feminicidio y un homicidio general, porque muchas veces se ha dicho, bueno, feminicidio no equivale a un asesinato de una mujer. No. Únicamente, tiene que ser por razones de género. Por razones de género, exactamente. Si bien el feminicidio se ha tipificado en el Distrito Federal y está por tipificarse en algunas entidades del Distrito Federal, del país, perdón, el feminicidio está catalogado como una de las agravantes por las cuales pues tiene que ir a pagar con cárcel y no hay multa en ese sentido. Y también pues el feminicidio pues se ha estado reconociendo a través de la legislación mexicana después de la Ley General de Acceso, que también es un avance para las mujeres. Y como bien señalas, es un reto para muchas entidades federativas todavía en el país, incluido el Estado de México. Inclusive una publicación muy reciente de ONU Mujeres con la Suprema Corte de Justicia ha revelado que ha tenido un gran impacto, puesto que se ha dividido en 32 fascículos, y nos muestra esa publicación cómo en los 32 estados ha avanzado este tema, ¿no? Y pues muy al caso con todo lo que se ha venido dando en las noticias, y sobre todo que la violencia y el crimen organizado es uno de los principales factores que han afectado últimamente al país. Incluso la entidad que más feminicidios presenta es el Estado de México. Muchos creerían que Chihuahua por Ciudad Juárez, que es la que le sigue, pero el Estado de México presenta un gran número de feminicidios y es todavía una tarea pendiente en tal entidad, que es la más poblada del país, 15 millones de habitantes. No es para menos, hay países que no tienen esa población. Sí. Pues bien, ahora pasamos con las aceitunas. Tengo aquí una noticia. En 2012 habrá más celulares que personas, según un estudio que realiza Cisco Móvil, una empresa de electrónica, y que revela el BBC Mundo, el sitio web BBC Mundo. Según este estudio, para 2016, el año 2016, habrán más de 10,000 millones de celulares en el mundo. Si estamos hablando que existen 7,000 millones de personas en el mundo en la actualidad, imagínense entonces el desfase que existen, 3,000 millones de celulares más que habitantes. A eso tenemos que sumarle otra vertiente. No todos los habitantes del mundo tienen celulares. Esto en realidad nos refleja que hay personas que tienen 4, 5, 6 o más celulares, y otros que no tienen ninguno. Hay también una gran inequidad en el uso, acceso y disfrute de los celulares. Sí, y pues también tendríamos que ser un poco conscientes en cuidar esta cuestión de que estamos contaminando también con tener tantos celulares, y también hay campañas que han promovido varias ONGs en pro del ambiente, de desechar las pilas, de desechar también todos los teléfonos que uno ya no ocupe, y las pilas de las computadoras. Entonces yo creo que sería bueno que nosotros invitáramos a la conciencia de tener esto, de participar y de ser más proactivos para el medio ambiente. Es un tema interesante porque se suma al de contaminación. Hablamos de un gran número de celulares extra que se desperdician año con año, y cada vez es más fácil acceder a un celular porque son muy baratos. Basta ir a una tienda de autoservicio en cualquier calle de la Ciudad de México para comprar un celular por 300 pesos mexicanos con
tiempo aire además. Exacto. Y también, bueno, el problema es que mucha gente tiene 3 o 4 celulares de diferentes compañías telefónicas, y es precisamente porque sus familiares tienen diferentes compañías y compran uno para hablar con cada familiar. Entonces, pues sí es como muy... También deberíamos de invitar a las telefónicas a que reduzcan el costo de sus tarifas. Eso sería interesante también, y así la gente se conformaría con un teléfono. Eso sería una propuesta más viable para este tema. Y la última noticia en la mesa del jamón serrano que traigo aquí es relativa a el Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos. Este comando, que de hecho fue el responsable de matar a Osama Bin Laden en Pakistán, hizo una propuesta recientemente, en la cual pide al gobierno federal estadounidense que incremente la agilidad, rapidez y flexibilidad de estos operativos, y que además les permita operar en diversas regiones del mundo con mucha mayor facilidad. Ellos proponen principalmente África, Asia y América Latina. Esto desde luego preocupa porque va a una reforma en los Estados Unidos. El Departamento de Defensa entonces tendría que cambiar la composición del ejército, el tamaño que tiene el ejército, para hacerlo más reducido y además más fácil de operar. Con esta lógica entonces tendríamos comandos especiales en muchos países del mundo operando de una manera más ágil, pero al mismo tiempo al margen de la ley, de la soberanía de cada país en diversas partes del mundo. Esto preocupa en América Latina porque podríamos ver algunos comandos en México, en Colombia, en Bolivia, en Perú, y desde luego eso atenta contra la propia seguridad de los estados. Y con esto entonces cerramos el aperitivo y pasamos directo a la Torre de Babel. Bien, regresamos entonces a la Torre de Babel. Hoy hablaremos sobre la relación entre México y la Unión Europea, cómo ha marchado en los últimos años. Para ello tenemos que entender qué es la Unión Europea. Es un ente sui generis en las relaciones internacionales porque no es netamente un Estado, tampoco es una organización como tal, es una Unión Europea y así se autodefinen, algo sui generis en el panorama internacional. La Unión Europea entonces tiene una historia muy amplia. Hablamos prácticamente de la Segunda Guerra Mundial, finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienza oficialmente el proceso de integración de varios estados europeos. Para ello tenemos que situarnos en 1948, cuando entra en vigor un acuerdo aduanero que une a los países de Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Ese mismo año se crea la OSCE, que sería hoy en día conocida como la OCDE. Para 1950, Robert Schuman propone una unión entre Francia y Alemania en el sector siderúrgico e invita entonces a sumarse a otros países a la iniciativa. Se conoce como la Declaración Schuman o la Propuesta de la CECA, que daría más adelante, en 1952, origen al Tratado de París. Este Tratado de París, o Tratado de la CECA, nace el 18 de abril, uniendo a Francia, Alemania, Italia y los países del Benelux, antes nombrados, para colaborar en temas de carbón y acero, que eran sectores estratégicos en ese entonces en la Europa de la posguerra. Para 1953 entran en vigor las disposiciones de la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, e incluso se propone la creación de una Comunidad Europea de la Defensa, la cual nunca entra en vigor porque es vetada por Francia, que irónicamente es quien la propone también. En 1956 se elaboran los tratados de la Comunidad Económica Europea y de la CEA, o también conocida como Euratom, la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Para 1958 entran en vigor los tratados que se firmaron un año antes, conocidos como los Tratados de Roma, que dan origen a estas dos comunidades, la Comunidad Económica Europea y la Euratom. Para 1961, Irlanda, Reino Unido y Dinamarca presentan solicitudes de admisión a la Comunidad Europea. En 1965 se firman los tratados de fusión de los ejecutivos, por los que se crea una única comisión y un único Consejo Europeo para las tres comunidades. La CECA, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, la Euratom, la Comunidad Europea para la Energía Atómica, y el la Comunidad Económica Europea, que era la central. Para 1967 nace la Comunidad Europea, entonces, tras la fusión de estos tres instrumentos, y Francia vuelve a vetar ese año el ingreso de Reino Unido en la misma comunidad. Para 1968 entra en vigor el arancel aduanero común, con 18 meses de antelación sobre el calendario inicialmente previsto en las negociaciones. En 1970 el Tratado de Luxemburgo modifica el presupuesto comunitario y crea el sistema de recursos propios. Para 1972 se firma el Tratado de Adhesión de Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Noruega, aunque este último rechaza en referéndum su incorporación. Para 1981 Grecia se convierte en el 10º Estado miembro de la Comunidad Europea. Para 1985 Portugal y España firman los tratados de adhesión a la Comunidad Europea. Aquí ya tenemos una ampliación más. En 1987 entra en vigor el Acta Única Europea, que se firma un año antes, en 1986. Para 1990 se firma el Acuerdo de Schengen entre Alemania, Francia y los países del Benelux. El Acuerdo de Schengen, cabe aclarar que es el acuerdo por el cual se permite la libre movilidad de personas en el territorio de la Unión Europea.
Para el 7 de febrero de 1992 se firma el Tratado de Maastricht, cuya entrada en vigor se retrasará hasta 1993. Con esto se da entonces inicio al nacimiento de un mercado interior. En 1995 Austria, Finlandia y Suecia ingresan o se aprueba el ingreso a la Unión Europea. En el año 1999 entra en vigor la tercera y definitiva etapa de la Unión Aduanera y el 1 de noviembre entra en vigor el nuevo Tratado de Ámsterdam. En el año 2001 Grecia se convierte en el 12º país de la zona euro que maneja esta moneda. Para el año 2002 se inicia la introducción definitiva del euro. Hasta el 1 de marzo coexistiría con las monedas nacionales de cada uno de los países respectivamente, y el euro será considerada a partir de entonces la única moneda legal en curso en la Unión. Para el año 2004 viene la mayor ampliación de la Unión Europea, se unen 10 países, a saber, Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. Para el año 2007 se incorporan países como Rumania y Bulgaria a la Unión Europea. Hoy en día está conformada por 27 países miembros, los cuales también están abiertos a incluir nuevos miembros a futuro. Entre ellos 5 países candidatos que han presentado, algunos de ellos, su candidatura por más de una vez. Croacia, por ejemplo, Macedonia, Turquía y Montenegro, perdón. Bien, pues sí, como lo mencionas, Héctor, pues ha sido un proceso de más de 50 años en el que la Unión Europea ha tratado de establecer varios lineamientos y sobre todo que, como bien lo mencionabas, una entidad sui generis que no empata con los que hemos estudiado relaciones internacionales con todos los lineamientos de la organización internacional. En ese sentido, pues todos los acuerdos de la Unión Europea pues han sido mediante cooperación, mediante procesos de integración y mediante cesión de soberanía. Si bien cuentan con una política exterior de seguridad común como es la PESC, en la cual, todos los estados miembros de la Unión Europea han colaborado para tener política social y una política aún mejor. Creo que a la Unión Europea ha sido uno de los mejores ejemplos de organización a nivel mundial. Todos los tratados que has mencionado me parecen muy importantes porque son dos de ellos son tratados casi de adhesión y 2 han sido tratados de integración. Sin embargo, yo considero que la Unión Europea a sus 50 años se está preguntando si siguen en ese camino o hay que dar un paso atrás, ¿no crees? El último de ellos fue el Tratado de Lisboa en 2009, el cual modifica sustancialmente varios organismos de Naciones Unidas, entre ellos el Alto Representante para la Política Exterior, Asuntos Exteriores, que hablaremos más adelante de él, y la relación que tiene con México. En esta lógica vale señalar que la relación entre México y Europa no comienza evidentemente con la Unión Europea. Es prácticamente una relación de siglos. No viene al caso citar la colonización europea en América Latina, siglo XVI, principios del siglo XVI, y lo que significó para la historia de muchos países, entre ellos México, evidentemente, y nuestros lazos con el reino español, con el reino portugués, con Francia. Exactamente, y sobre todo que pertenece es parte de otra región, Latinoamérica, que si bien es un proceso de integración, no se puede dar un proceso de integración tan fácil como en la Unión Europea, porque nos costaría, pues si a ellos ha sido 50 años, a nosotros nos costaría el doble o el triple. Entonces, y el contexto ayudó, fue el fin de la Segunda Guerra Mundial. Europa tenía que estar unida porque fragmentada era un actor bastante débil para jugar en las grandes ligas internacionales. La única forma era una unión, prácticamente, que les asegurara un papel todavía en la política internacional. Aquellas viejas potencias, grandes potencias internacionales, estaban devastadas, había que unirse para integrarse. Pero en esta lógica, entonces, la relación ya estrecha entre México y la Unión Europea netamente como un actor internacional, nace en 1960, que es lo que comentaremos en nuestro siguiente bloque. Ahorita vamos a una pausa para escuchar algo de música. What Happens Tomorrow de Duran Duran, un grupo inglés, de rock inglés. De hecho, a propósito de este programa, ocupamos muchas canciones de rock inglés para enfatizar la relación entre México y la Unión Europea. Bien, estamos de vuelta en la Torre de Babel. Ahora discutiremos ya intensamente sobre la relación México-Unión Europea, cómo se han vinculado estos dos actores internacionales, y basta aclarar que la relación acaba de cumplir 50 años recientemente. En el año 2010, hace 2 años, se cumplieron 50 años de la relación entre ambas entidades a nivel internacional. Por una parte, esta relación se establece desde 1960, como habíamos aclarado en la sección anterior, con el refrendo de lazos históricos, culturales, que unían al continente europeo con México.
A partir de ahí entonces comienzan negociaciones, pláticas más recurrentes, lazos diplomáticos que comienzan a acercar a los países para que en 1975 se negocie el acuerdo marco de cooperación entre México y la Comunidad Económica Europea. Entonces todavía era la Comunidad Económica Europea y no la Unión Europea como tal. En los años 80, a finales de los 80, se decide revisar este acuerdo marco y culmina entonces con una nueva negociación en 1991, que lleva la firma de otro acuerdo marco, esta vez en cooperación comercial, económica, científica y técnica y financiera. En 1995 se reúnen los dirigentes de varios países para hacer una declaración conjunta solemne, además para intensificar la relación entre la Comunidad Europea y México. En 1997 da entonces inicio a la negociación para el acuerdo global, el llamado acuerdo global, que es el acuerdo de asociación política y cooperación entre México y la Unión Europea. Ese acuerdo se cierra en el año 2000, en el cual es ratificado y entonces entra en vigor en dicho año. Pasaron 10 años para que se celebraran los 50 años de la relación México-Unión Europea y en la actualidad nos encontramos a 52 años de tal relación. Es interesante recalcarlo porque además recientemente visitó México la señora Catherine Ashton, quien es alta representante de Asuntos Exteriores de la Comunidad de la Unión Europea y que vino a México a hablarnos de la relación, cómo se encuentra hoy en día, qué temas hacen falta planear y cooperar más aún, sobre todo en el marco de la presidencia de México en el G20. Y en esa lógica nos encontramos entonces discutiendo cuáles son las implicaciones y el panorama general de esta relación. Entonces, Emanuel nos quiere comentar algo sobre el acuerdo global, este acuerdo que intensifica abiertamente las relaciones entre México y la Unión Europea. Pues sí, precisamente el acuerdo global, que entra en vigor en el año 2000, pues hace referencia a tres pilares muy marcados, que una es el diálogo político, el comercio y los movimientos de capital y los pagos. En este sentido, el diálogo político va más que nada a acercar a México y a la Unión Europea a que se tomen en cuenta principales aspectos por los que ha pasado la Unión Europea, como bien lo dijo Catherine Ashton en su conferencia, para que se tomen estos modelos que ha tomado la Unión Europea y que México los pueda aplicar dependiendo de las circunstancias a su régimen político. El más importante, el que pesa sobre todo el contexto del acuerdo es el comercio. Si bien, como bien me lo había comentado Héctor en el bloque pasado, la Unión Europea tuvo que pasar por una zona libre de comercio, por una unión aduanera. Entonces, para la Unión Europea es muy importante negociar con nosotros todo el tipo de aranceles y el de comercio. Entonces, lo que nos establece en ese sentido es la reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio de mercancías. También tiene que ver con la Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas, que bueno, son regulaciones que se deben de respetar. Por lo que refiere, bueno, también a los movimientos de capital, pues es la liberalización progresiva y recíproca. Esto debe de pesar, estos tres lineamientos que, si bien la Unión Europea considera para sostener una relación con el Estado mexicano, pues deben de estar sustentados en una cooperación, en una comunicación constante de ambas partes. Si bien los 27 miembros de la Unión Europea han ido progresando y han ido capacitando todos estos acuerdos marco, pues las tres grandes iniciativas pues es la contratación pública, la competencia, la propiedad intelectual, industrial y comercial. Si bien en su conferencia del pasado viernes la señora Catherine Ashton hizo referencia a grandes avances que ha tenido México en cuanto a educación, derechos humanos y cambio climático, una de las principales preocupaciones para la relación es principalmente el crimen organizado y el narcotráfico. Entonces, Catherine Ashton con su visita nos invita a que formulemos o reformulemos la seguridad y invitar al Estado mexicano a que durante el próximo año y el que viene pues haga nuevas estrategias y no tener más homicidios, vaya. Y bueno, hay diversos foros en los cuales México está cooperando, que va a aclarar que dentro de esta relación México-Unión Europea hay diversos canales de expresión. Uno de ellos, quizá el más famoso, sea la cumbre entre la Unión Europea y América Latina, que se celebra cada 2 años.
a partir de 1999, que es cuando oficialmente nace esta cumbre, estas cumbres birregionales entre América Latina y la Unión Europea. También hay una relación interparlamentaria que de hecho se reúne 2 veces por año. La última fue en junio del 2011, en Luxemburgo, de hecho en su 10ª. Hay otros foros, incluso con otros actores diferentes, como la sociedad civil. En el Foro de Diálogo Sociedad Civil México-Unión Europea, a los actores no gubernamentales, las ONGs entre México y Europa entran en diálogo para saber qué temas hacen falta profundizar en la relación bilateral. Al mismo tiempo, estas cumbres tienen lugar en diversos países. La última tuvo lugar en territorio mexicano. Esperamos la próxima edición entonces en territorio europeo. Otra cumbre importante es la reunión que se da en el marco de las reuniones entre la Unión Europea y el Grupo de Río, en la cual México es una de las cabezas principales de este grupo, que se transforma ahora en la Comunidad Económica de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Y también en ese marco entonces México se relaciona con la Unión Europea en la cumbre México-Unión Europea, que va en su 5ª edición. La última fue en España en el año 2010, así que esperamos próximamente otra cumbre entre estos dos actores regionales. México y la Unión Europea tienen diversos canales de comunicación y va mucho al calor de lo que comentaba Manuel sobre el acuerdo global. Este acuerdo tiene varios rubros importantes. Algunos autores lo dividen en 3 grandes capítulos. Por una parte, el tema comercial, que es muy importante, el llamado Telecue, nace de este acuerdo global, el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, el cual es un comparativo al Telecán, pero tiene algunas diferencias desde luego, y enfatiza algunos productos distintos, porque nuestro comercio es similar al de estadounidense en algunas cuestiones, pero también es diferente en cuanto a productos, intensidad y lazos de cooperación. El otro punto que enfatizan los autores también es el diálogo de cooperación política. Este punto es muy importante porque el diálogo político es uno de los capitulados del acuerdo, en el cual se busca profundizar la relación política, es decir, no solo pasar o quedarnos en lo económico, sino pasar también a terrenos políticos, culturales, científico y tecnológico. Esto buscaría, al menos en teoría, que México y la Unión Europea coordinaran posturas en foros internacionales para llevar a cabo ciertos temas en defensa de los derechos humanos, de la democracia, en contra del cambio climático, de nuevos mecanismos de cooperación, etcétera. Y finalmente la última parte, que es la más cuestionada por el capítulo mexicano, que es la llamada cláusula democrática. En ella México se compromete a velar por un Estado democrático, al mismo tiempo aboga por la defensa de los derechos humanos, el combate a la trata de personas, al crimen organizado, es decir, a muchos actores que podrían vulnerar los derechos humanos y la democracia en México. Esta cláusula democrática es muy controversial en el país porque muchos dijeron, bueno, está limitando la soberanía del país, la jurisdicción. La Unión Europea quiere meterse en temas de democratización de México. Esto también tuvo mucha controversia porque al aprobarse el tratado se hizo de una manera muy rápida, al menos en el caso mexicano. Cuando el tratado es regresado por la Unión Europea, el Congreso mexicano tiene que hacerlo bastante rápido, revisar el tratado bastante rápido y aprobar muchas cosas que todavía no se habían traducido, según se dice también, y que debían haber sido discutidas con mucha mayor cautela, entre ellas la cláusula democrática. Porque por una parte, la Unión Europea se comprometía a presionar a México en estos temas, incluso apoyando económicamente a organizaciones no gubernamentales, como intentó hacerlo en el 97 para el proceso electoral del Distrito Federal. México aprueba esta cláusula democrática por varias razones. Primera, por el tipo de gobierno que estaba en ese momento. Recordemos a Ernesto Zedillo en el poder. Los últimos años de Zedillo fue profundizar al menos la democracia electoral. Esto significaba abrir el Distrito Federal a elecciones públicas. Anteriormente el Distrito Federal no tenía elecciones. El jefe de gobierno era designado por el presidente de la República, que adquiría el título de regente. A partir del 97 hay elecciones recurrentes, con cierta frecuencia, cada 6 años, para colocar a un jefe de gobierno con autonomía completamente al presidente y que responde a la ciudadanía. Esto se ocupa en el mismo año que comienzan las negociaciones con la Unión Europea. Y recordemos que para el año 2000, año en que entra en vigor el tratado, Ernesto Zedillo abandonaba el poder, también por eso le urgía aprobar el tratado antes de que saliera, y al mismo tiempo entraba un nuevo partido a la presidencia mexicana. El Partido de Acción Nacional entraba al poder. Por primera vez en México había una alternancia desde el nacimiento del PRI, que ya tenía 70, 80 años en el poder prácticamente, lo cual hacían inoperante esta lógica mexicana. Pues sí, además de que la Unión Europea, la Unión de Europa y México, bueno, pues difieren en los procesos democráticos, y yo siento que también provenimos de realidades diferentes, y yo siento que a México le da escozor tocar esas cosas, pues precisamente por eso, porque pertenecen a realidades diferentes y tal vez en eso no convergen. Entonces yo siento que el acuerdo global ha funcionado, sí ha funcionado, pero en otras etapas, en otros capitulados, como bien lo mencionas, yo siento que el que más se ha reforzado es
en el comercio. Mucho comercio que proviene de Europa ha podido entrar de manera rápida y efectiva pues a través del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea. Entonces yo siento que habría que seguir estudiando este tema. Lo que me gusta de esta parte es que los europeos no quisieron quedarse únicamente con una imitación del Telecán entre México y la Unión Europea. En realidad buscaron diversificar los temas. Y también respondía a una nueva generación de tratados que está buscando impulsar la Unión Europea, entre otros países que también intentan incluir esta cláusula democrática en sus acuerdos, ciertos diálogos políticos más intensos y más recurrentes entre los países y no únicamente económicos y comerciales, lo cual es favorable. Entre los temas que Europa enfatizaba estaba el multilateralismo, la democracia, la protección de los derechos humanos, el Estado de Derecho, también los diálogos de Grupo de Río, que le interesa mucho a la Unión Europea introducirse en América Latina bajo estas dinámicas. Temas de seguridad, que también es importante señalarlo. La Unión Europea ha enfatizado mucho la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, el combate al narcotráfico, que en México es un tema bastante candente, y también la trata de personas. En un ámbito más abierto también se buscaba mecanismos para combatir el cambio climático, lo cual se ha enfatizado sobre todo en los últimos años, que el gobierno mexicano ha pujado más por este tema, y combate o mejor dicho, medidas preventivas para los desastres naturales, que pudiéramos actuar en caso de desastre natural. Y también, desde luego, el plano económico, la inversión, el comercio, el apoyo a empresarios, la protección de los derechos laborales, derechos económicos, etcétera. Bajo esta lógica, más temas. Pero ahora pongo sobre la mesa una pregunta, Manuel. ¿Qué quería la Unión Europea al acercarse a México bajo el acuerdo global? ¿Cuáles eran los intereses verdaderos de Europa sobre México? Porque recordemos que Salinas buscó, antes que el Telecán, un acuerdo con la Unión Europea. El Telecue estaba planeado antes que el Telecán. E incluso antes, Salinas buscó un acuerdo en el sureste asiático, con Japón. Cuando falla el acuerdo con Japón y después falla el acuerdo con Europa, Salinas se decide por Norteamérica y entonces comienza a vender el eslogan de una América del Norte unida, un acercamiento a los Estados Unidos, pero eso después de que fracasan ciertas negociaciones con Japón y con Europa. Pues principalmente yo siento que es el ámbito económico, el ámbito comercial, porque precisamente en ese tiempo estábamos entrando al mundo del cambio, ¿no? Al neoliberalismo, a la libre competencia, y el acuerdo global pues sí trae una serie de modificaciones aduaneras y arancelarias totalmente diferentes. Yo siento que puede ser el principal sentido que tenía el acuerdo global. Hay intereses entonces de México y de la Unión Europea por firmar este acuerdo, a pesar de que anteriormente se habían olvidado. Incluso en la década de los 90 viene un enfriamiento de las relaciones entre México y la Unión Europea, que es importante señalar y que lo diremos más a fondo en nuestro siguiente bloque, ¿no es así, Manuel? Claro. Ahora vamos por una canción que es Behind the Blue Eyes de The Who. Bien, pues regresamos a la tercera sección de la Torre de Babel. Ahora discutiremos, en el tema que nos quedamos pendiente, cuáles eran los intereses de Europa para acercarse a México, de la Unión Europea, y también de México para acercarse a la Unión Europea. Pues bien, México ha sido un socio estratégico a la Unión Europea porque, bueno, ha sido... primeramente es un socio estratégico geopolíticamente o geográficamente, como ustedes lo quieran ver, porque el comercio puede ser más fluido o puede ser más fácil el transporte de mercancías a través de México, además de que para México también era importante diversificar la producción, las importaciones y las exportaciones a un nivel mayor. Si bien el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea ha argumentado que es el segundo mercado de destino de exportaciones mexicanas y segunda fuente de la inversión extranjera en México, esto ha beneficiado en los temas de cooperación y los temas económicos a la Unión Europea. Han sido una especie como de retroalimentación para ambos. En este sentido, es como ahora se han dado muchos intercambios. Por ejemplo, en varias universidades ahora tenemos intercambios con universidades en España, con universidades en París. Se ha facilitado esta relación a través de estos mecanismos nuevos que ha fortalecido a las instituciones, porque uno de los un marco muy importante para que se haya dado el acuerdo global pues es precisamente la modificación de las instituciones. Y en ese sentido también
los derechos humanos, el régimen social se ha visto pues más enriquecido, fortalecido con esta cuestión. A mí me parece conveniente señalar esta parte. ¿Por qué a México le interesa acercarse a Europa y por qué a la Unión Europea acercarse a México? Por una parte tenemos que situarnos en los años 90. La caída del muro de Berlín, Europa también se está redefiniendo, por una parte. La economía internacional se encuentra también convulsionada y es necesario redefinirse. En el 86 México ingresa al GATT, esta unión aduanera, antecedente de la OMC, que pretende profundizar el comercio, la privatización, las inversiones extranjeras, etc. Bajo esta lógica hay nuevas reglas internacionales que definir. México entonces nace tras el fin de la Guerra Fría en un contexto en que tiene que acercarse más a otros países. Busca el apoyo de Japón, como habíamos señalado, no lo encuentra. Busca apoyo en Europa, tampoco lo encuentra por la misma convulsión que vivía Europa. Entonces decide acercarse a América del Norte. Para ese entonces la relación entre Europa y México se había enfriado un poco. En la década de los 90 México era el principal mercado de la Unión Europea en América Latina y para el 97 México había bajado ya al cuarto lugar. Brasil, Argentina y Chile estaban mejor posicionados en el mercado europeo y a la vez Europa estaba posicionado mejor en América del Sur que en México. Eso desde luego preocupa al gobierno mexicano, que se va alejando paulatinamente. Por eso también ese año es cuando se comienzan las negociaciones del acuerdo global. Y también se hacen porque Europa tenía intereses de vincularse con México, con ese nuevo México que había nacido tras el Telecán. Un México que tenía acceso preferencial en algunos productos a el gran mercado estadounidense. Europa vio amenazado su comercio con Estados Unidos a través del Telecán, porque estábamos cerrando filas para crear un mercado común o lo más cercano a una zona de libre comercio en ese entonces. Entonces, para entrar a este mercado americano, los europeos tenían que posicionarse en México. ¿Cómo hacerlo? A través de un acuerdo. Era como un acuerdo bisagra, entrar a Estados Unidos a través de México, como después también ocuparía Japón y otros países. México era una excelente bisagra para vincularse con América del Norte y al mismo tiempo con América Latina. Ese era un punto que desde luego los europeos veían con mucho ánimo. Por otra parte, es una población joven, la mexicana en su mayoría, es una población en edad laboral, con salarios bajos, con también derechos laborales no tan estrictos como en Estados Unidos o en Europa, lo cual permitía a empresas europeas invertir con mayor facilidad y con mejor crecimiento en territorio mexicano. Y al mismo tiempo teníamos esta posición privilegiada de la que les estoy comentando. Entonces la Unión Europea veía con interés reacercarse a México después de que éste firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Y ahora, ¿qué ganaba México con este acuerdo? Que es lo interesante. Por una parte, México buscaba diversificar sus relaciones. El Telecán nos había absorbido prácticamente a la posición estadounidense. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar actores que puedan diversificar. ¿Qué actor es importante en el escenario internacional en materia comercial? Europa. Hoy en día la Unión Europea comercia más del 40% del total de los productos que circulan en el mundo, lo cual nos habla de este dinamismo que Europa juega y del papel trascendental que podía jugar en México. Además, como se ha dicho, varios países europeos son principales inversores, son principales países de comercio con México, lo cual era importante para México, por una parte. Por otra, nos permitía acrecentar lazos políticos, vincularnos más, ganar ciertos mercados interesantes y además posicionar a empresarios mexicanos en territorio europeo. Pero a todo esto, ¿cómo ves tú, Manuel, el panorama general? ¿Cuál es el estado de la relación en materia económica que tú señalabas que es importante? Pero en materia comercial, ¿cómo ves que vamos en esa lógica? Pues hay gran apertura en cuanto a esta libre comercio. Creo que el Tratado de Libre Comercio ha funcionado, ha mejorado las reglas administrativas, las reglas funcionales y el mercado mexicano creo que se está posicionando cada vez más dentro del comercio europeo. Muchos productos de fácil acceso o perecederos vienen de Europa, ¿no? Entonces ahora ya la comunicación y la cooperación entre ambos actores pues se ha convertido bastante fácil, bastante dinámica y creo que va avanzando por esta línea a convertirse en un papel importante. Sin embargo, también ha fortalecido esta cuestión de seguridad en las fronteras, por ejemplo, para que no haya comercio de estupefacientes, de sustancias químicas, psicotrópicas también, y pues
creo que en ese sentido ha habido cierta regulación y ha habido también un cierto cuidado en proteger esta relación, en que el comercio no se vea afectado por cuestiones de inseguridad. Ahora, para poner con números el panorama comercial y económico de la relación México-Unión Europea, me gustaría plantear aquí algunas cifras. Por su parte, la propia Unión Europea, la delegación de la Unión Europea en México, da algunas cifras interesantes. Dice que para el año 2009 México exportó casi 10,000 millones de euros en productos a la Unión Europea. La CEPAL dice que fueron más de 11,000 millones de dólares. En el 2009, ese mismo año, las importaciones, según la delegación de la Unión Europea, estaban en el orden de 16,000 millones de euros. Para la CEPAL eso sitúa en un rubro mayor a los 26,000 millones de dólares. Esto es importante señalarlo porque pasamos de un comercio muy pequeñito a un gran comercio. Para dar algunas cifras también que maneja la CEPAL, en 1990 el total de exportaciones de México a la Unión Europea rodaba en los 3,300 millones de dólares. Y como les comentaba, en el año 2009 fueron más de 11,000 millones de dólares, lo cual es importante el crecimiento. En el otro plano, en las importaciones, para 1990 México importaba poquito menos de 5,000 millones de dólares de la Unión Europea, y hoy en día son casi 26,000 millones de dólares. En ese rubro entonces hemos aumentado bastante nuestra cooperación desde los fríos años 90 hasta la más cálida cooperación en los años actuales. Sin embargo, cabe señalar que la crisis del 2008 redujo significativamente nuestro comercio. Hubo reducción en algunos sectores que se vieron afectados por la crisis económica en los Estados Unidos, en México, pero también la crisis del euro, que hasta el día de hoy sigue azotando con fuerza a esos países. Ahora, ¿qué productos somos los que comerciamos entre ambos miembros? Por una parte, México exporta minerales, petróleo crudo, equipo eléctrico y equipo de transporte. Incluso el equipo eléctrico representa el 30% de nuestras exportaciones, según datos de la CEPAL, a la Unión Europea. Mientras que el 17% de las exportaciones totales están representadas por el rubro de vehículos y el 16% por los hidrocarburos, principalmente petróleo crudo. El 11% se va en instrumentos técnicos y el 7% en agroalimentos, que también es una industria importante para México. Ahora, ¿qué importamos, a la Unión Europea? Importamos también casi el 30% de las importaciones son de equipo eléctrico, el 18% son productos químicos, el 11% son vehículos, el 10% son hidrocarburos, que ya es gasolina, es decir, el crudo procesado que les enviamos lo compramos como gasolina, y metales en un orden de casi el 8%. ¿Qué dice esta relación? Que hay una dupla I de manufactura. Por una parte, le compramos productos a Europa para manufacturar y después se los regresamos para vender. Y también incluimos ahí el rubro de materias primas que le seguimos vendiendo a Europa, como metales, minerales, petróleo y agroalimentos, que sigue siendo importante en nuestra relación. Es decir, ahí podemos encontrar una relación de bisagra nuevamente entre el mercado norteamericano y el europeo. Compramos productos técnicos a Europa para manufacturarlos y venderlos a los Estados Unidos. Y al mismo tiempo también algunos productos estadounidenses que ingresan a México son manufacturados aquí para llevarlos a Europa. Somos una bisagra de manufacturas entre la Unión Europea y el mercado norteamericano. Por eso muchos especulan o incluso dicen que el déficit que tenemos con la Unión Europea tenemos que verlo como un superávit, porque ese déficit está reflejado en nuestro superávit en la relación comercial con los Estados Unidos, que se eleva a más de 80,000 millones de dólares de superávit comercial. Entonces es importante señalar este rubro. Por una parte, en el plano económico, las empresas mexicanas en Europa y las empresas europeas en México. Se dice que hay cerca de 7,000 compañías mexicanas que tienen participación o que reciben participación de inversión europea en territorio mexicano, lo cual equivale a cerca de 1 de cada 5 empresas en territorio nacional. Y desde luego la Unión Europea es uno de los mayores inversores, el segundo mayor inversor de inversión extranjera directa en territorio nacional. El 52% se concentra en el sector servicios y comunicaciones. El 35% de la inversión que México recibe como inversión extranjera directa pertenece a la Unión Europea, a los países que integran este bloque. Principalmente España, de la cual el 46% de esa inversión es española, y Holanda, que tiene un 31% de esa inversión total, y Reino Unido, Alemania y Francia en tercero, cuarto y quinto lugar. Reino Unido con un 9%, Alemania con un 5% y Francia con un poquito menos de un 3%. Esto es significativo sobre qué países son los que invierten en México y en qué condiciones lo hacen. Ahora, ¿en qué sectores invierten? ¿Qué empresas europeas ubicas, Emanuel? En México. Sector servicios te lo pongo fácil, financiero. ¿Los bancos de dónde son? Pues sí, europeo, Santander,
BBVA, que es de ahí Vizcaya. que mucha de la inversión sea española, por lo mismo. Baste ver los grandes bancos que en su mayoría están en manos de españoles. Claro, Como exactamente. BBVA, Bancomer. Santander, por ejemplo. Claro. No sé, no se me vienen a la cabeza otros. En telecomunicaciones, Movistar. No sé si Yusacel por ahí también, no sé. No No, estoy muy Yusacell es seguro. mexicana. Entonces, pues sí, realmente como tú lo mencionabas, es el comercio y varias empresas mexicanas han podido posicionarse, sí, pero también hemos tenido como que esta retroalimentación económica y comercial, puesto que muchos productos que antes eran imposible encontrar en México ahora los podemos tener a través de gracias a estos acuerdos, ¿no? Y también a la cooperación que se ha venido dando en estos 10 años ya del acuerdo global. Y al mismo tiempo hay una crítica ahí, porque se dice que muchos de los beneficios que fueron para las empresas en estos acuerdos económicos con la Unión Europea beneficiaron a empresas europeas en México, empresas europeas que comercian de vuelta con Europa. Baste ver, por ejemplo, el sector de aguacates en manos de franceses o el sector de las flores, donde los holandeses tienen mucho capital invertido en México, que después regresa a Europa con condiciones preferenciales por el marco del Telecue. Otras empresas importantes en México, por ejemplo en el sector automovilístico, tenemos la famosa Volkswagen alemana. Exactamente. Renault, que era francesa. No sé si francesa o italiana. No estoy Tenemos seguro. British Petroleum y Shell, también energéticos, que han tenido mucho interés en que México abra el mercado energético. Y también que Repsol. British también que tenía la concesión para poder explotar la duna que está en el Golfo de México. Entonces, que es otro tema que Claro. a nuestros... Que involucra a los europeos. Exactamente, que a nuestros compañeros de comercio les ha interesado por mucho tiempo. Y en sí, pues, todo este tráfico también de comunicaciones, todas las líneas telefónicas también están en manos de muchas europeas. Que son sectores donde quiere empujar para que habrá una mayor liberalización, telecomunicaciones y energéticos principalmente. Uh-huh. Principalmente ahora lo que está destacando es en materia de comunicación, en materia de tecnología. Hoy en día Japón nos está rebasando. Yo siento que Europa también ya también quiere sobresalir, porque pues en esos ámbitos pues yo no he visto mucho énfasis. Incluso en el sector de la construcción, España ha tenido mucho interés en México. Baste ver, muchas de las obras del Distrito Federal son construidas por empresas españolas en México, lo cual es interesante señalar. Y son un sector también que visita México en turismo, que es muy importante para el país porque recibimos mucho dinero de turistas españoles, franceses, ingleses principalmente, pero también de otras nacionalidades, y que también han radicado en México. Hay una importante comunidad española en México que es indudable señalarlo. Francia también. Franceses, alemanes, italianos, sí, que tienen fuerte presencia en México. Y ahora en la otra parte, ¿qué empresas mexicanas están en Europa? Eso es lo importante señalar. Por ejemplo, Cemex, la gran empresa mexicana de cementos que está en prácticamente todo el mundo, tiene una importante participación en Europa. Vitro, también una empresa mexicana importante. Corona. Basta ver los anuncios de Corona Victoria en todo el también. mundo, en México y en todo el mundo. La cerveza es Corona. Exactamente. Y de hecho la cerveza mexicana es bastante bien vista en Europa, que es muy cara, incluso superando los precios de cervezas locales en Europa, ¿no? Uh-huh. Ahí en el sector cervecero somos bastante competitivos. Por una parte nos hemos quejado también del proceso de liberalización de agroalimentos, porque ha sido no muy benéfico para México. Cuando buscamos potenciarlo, en realidad no hemos logrado hacerlo. Y también parte de reformas nacionales que no hemos hecho para fortalecer este sector. Porque basta decir que el Telecue da periodos de liberalización marcados. No es todo abrupto. Incluso considera menos desarrollado y por lo tanto le da cuotas de liberalización, periodos para que se ajuste. Y México no ha respondido a esos periodos, a pesar de que el último periodo acabó en el año 2010. Sí, también lo que nos han proporcionado, lo que nos ha dado también en el ámbito político el acuerdo global, pues es la paradiplomacia, ¿no? Que también es la firma de acuerdos sectoriales o de acuerdos a nivel de Estado con la Unión Europea. Tal es el caso del Estado de México, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. De Querétaro por ahí también anda. Entonces son acuerdos que la misma Unión Europea ofrece, pues para obtener mayor gestión de recursos naturales, pues como la pesca y la cooperación, y también la cooperación aduanera. Esto también es un tema
nuevo de las relaciones internacionales, que es la que, como bien se había dicho, pues la paradiplomacia, y son principalmente acuerdos entre los estados junto con la Unión Europea. Es un tema que a todos nos ha llamado la atención, precisamente porque el comercio ya se da entre el Estado de México y España. Entonces ya no es cuestión de actores, sino también de cuestiones también de microempresarios que quieren posicionar su marca precisamente en los estados miembros. Claro, acuerdos interempresariales o interinstitucionales que posicionan a las empresas en el marco de estos acuerdos nacionales. Pero ha llegado el momento de hacer una pausa, Manuel. Vamos a una canción. I Can Get No Satisfaction de The Rolling Stones. Digo, esto no quiere decir que México no obtenga satisfacciones de la relación con la Unión Europea y viceversa. Únicamente se nos antojó la canción a calor de estos grupos de rock ingleses. Entre ellos, por supuesto, los famosísimos Rolling Stones. Bien, pues estamos de vuelta aquí en nuestra cuarta y última sección de la Torre de Babel. Ahora vamos a discutir sobre la actualidad de la relación México-Unión Europea y cómo la vemos a futuro. Para ello me gustaría dar dos datos aquí que olvidé decir anteriormente. Uno de ellos también de la CEPAL es que México exporta, o al menos exportaba en el año 2009, casi el 5% del total de su comercio a la Unión Europea. Muy por detrás de ese 80% que exportamos a los Estados Unidos. Y por otra parte importamos casi el 11% de productos del total de nuestro comercio de la Unión Europea. También muy por detrás de lo que importamos de los Estados Unidos. Ahora, vamos a pasar a una cápsula, Manuel, muy interesante sobre la actualidad de la relación Unión Europea-México. Así es, precisamente vamos a tener un pedacito muy pequeño sobre la conferencia que dio Catherine Ashton aquí en la UNAM, en el Museo de Arte Contemporáneo, en el MUAC, el 10 de febrero. Entonces, pues vamos a escucharla a ver qué tiene por comentarnos. Let me just, for the benefit of having the media here, say a couple of things about the relationship between Mexico and the European Union. Mexico is what we call a strategic partner, and it's a unique strategic partner because not only do we have a strong bilateral political relationship, which is the description I would give you of a strategic partner, but we also have a strong economic relationship, a free trade agreement, what we call an association agreement. And that's unique. It's the only one where those two things exist together. But it's a particular pleasure to be in Mexico to celebrate that unique relationship. It means that we work together in a number of different... Let me describe a couple of those. It means that on some of the challenges that you face in dealing with economic change, or Europe faces in dealing with economic change, we come together, partly through our free trade agreement, which means we positively invest in each other. A free trade agreement removes barriers to trade, and it means that we celebrate open markets between each other. We are a significant investor in Mexico. I think 37% of the foreign direct investment that is here comes from Europe, and I'm very proud of that, because this is a dynamic country, growing at 4% last year, demonstrating its strength economically more and more. It also means that we look at challenges in the world together. The obvious example that I can think of is climate change, where you have led the world with our support, not just in Cancun, but also in Durban, where we worked together as partners to try and deal with, to tackle one of the greatest problems that we face, which is how to ensure we can have the right kind of growth and development, and yet save our climate and support countries and people going through the dramatic changes that climate change creates for them. Famine, flood, changes that affect their ability to have and grow food, changes that affect the way people need to live, changes that affect, by flood or dramatic change, the way that people are able to work in harmony with their environment. And that's a really important partnership and a good example of where we work together. It's not the only one. I will be coming back to Mexico next weekend. I promised
I won't bring European weather when I come. And I'm really sorry that I brought it with me. But I come back from what's called the G20 foreign ministers. The first time that the foreign ministers from the economies of G20 and beyond, at the invitation of your foreign minister, will come together to talk informally about some of the issues. And I know that she will be particularly keen to talk about sustainable development and the work that we can do internationally together. And I'm very proud to be coming back to Mexico to celebrate the first informal G20 ministerial meeting under Mexico's leadership. So that's a flavour of this relationship, and it's a flavour of why I'm here. It's not the only reason I'm here. I'm here for the food and the culture as well. But my first visit to Mexico is really to celebrate that. So it's wonderful to be here. It's absolutely fantastic to have the chance to meet the students. Bien, pues ya estamos de vuelta. Catherine Ashton, me gustaría resaltar algunos temas que ella dio o abordó en la academia, que fue principalmente el tema del narcotráfico, que ella considera que es citándola exactamente, dice: el narcotráfico es una amenaza global que afecta a México y a la Unión Europea. Estamos dispuestas y dispuestos a cooperar con nuestros socios mexicanos para intercambiar información, conocimientos y experiencias para afrontar con éxito el flagelo del narcotráfico. Esto también al marco de la colaboración con la Europol. Sin embargo, otros temas que también tocó fue el tema de la educación, y que este tema se ha venido pues reforzando a través de estos intercambios y de estas aportaciones hacia el conocimiento que han sido beneficiosos para ambas partes. En derechos humanos también dijo que México ha sido un país sobresaliente de toda Latinoamérica por tener más legislación en protección de los mismos derechos hacia los individuos. Tan es así que en este mismo día la señora Ashton tuvo una reunión y una presentación sobre el concurso de dibujo sobre equidad de género que se celebró en la Comisión Europea, con representación aquí en México, y ahí mismo mencionó que precisamente los temas de género en México se han ido reforzando día con día, y la Unión Europea seguirá apoyando este tipo de iniciativas. También el cambio climático, como bien lo había mencionado Héctor, el acuerdo global lo menciona, y ha reforzado que los esfuerzos del gobierno mexicano se han visto pues bastante, han contribuido a que se legisle y a que los ciudadanos tengan una mayor participación y conciencia en este tema. Bien, también habló sobre el aspecto de Irán, en el cual mencionó que debe de respetar el acuerdo de no proliferación nuclear, y que Teherán debe de respetar estos acuerdos. Esto así como un breviario que dio frente a todo el sector académico y a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay un punto que me gustaría resaltar que menciona también Ashton sobre la socio estratégico. Dice que México es un socio estratégico de la Unión Europea, y lo cual es cierto. Desde el año 2008 comienza entonces este proceso, el año en que formalmente somos designados socio estratégico de la Unión Europea. Cabe decir que es un privilegio tener este título porque te da ciertos lazos de cooperación mayores con la Unión Europea. Al día de hoy únicamente 10 tienen este título: los Estados Unidos, Rusia, China, Brasil, que de hecho lo obtuvo antes que México, que fue una crítica, México mismo, Canadá, Japón, India y Sudáfrica. También Corea del Sur, que fue el último país en integrarse. Si vemos este grupo de países, muchos de ellos son desarrollados, son potencias mundiales, otros son potencias emergentes. Está el BRIC completo ahí, está Sudáfrica, está México, países que tienen una participación muy importante en la política internacional. La propia Ashton sugirió hace un año y medio, incorporar a Israel, a Indonesia y a Egipto también a esta lógica de países estratégicos para la Unión Europea. Hasta el día de hoy, algunos europeos han criticado este título de asociación estratégica porque no queda claro qué quiere decir, y también los criterios para ser elegidos socio estratégico son muy variables. Se dice que esos 10 países tienen características económicas, demográficas, políticas, geográficas muy diferentes al resto de los miembros que integran la lista. Entonces, queda
con mucha incertidumbre quiénes pueden ser o no socios estratégicos de la Unión Europea y por qué deben serlo. Ahora, esta posición nos otorga beneficios, se dice, porque es un acercamiento a la Unión Europea. Desde luego hubo una crítica por el caso que comentaba, porque Brasil obtuvo el título antes que nosotros, cuando Brasil no tiene un acuerdo de libre comercio ni un acuerdo global tan importante como el que tenemos con la Unión Europea. Entonces se decía, bueno, México debió de haber sido el primer actor. Incluso durante México en el año 2008 como actor importante, 2009 por el Parlamento Europeo, se dijo que era en parte una rectificación al error de no haber incluido a México como un socio estratégico antes que a Brasil, y también se refrendaban los lazos con México y se le otorgaba este título a razón de que era un país importante en la escena internacional. Ahora, lo que me gustaría para cerrar el capítulo de hoy es comentar hacia dónde va la Unión Europea hoy en día en su relación con México. Obstáculos y beneficios. ¿Cómo lo ves tú, Manuel? Pues más que un obstáculo han sido una serie de beneficios y una serie de beneficios económicos, como ya lo hemos mencionado alrededor de todo este programa, con muchísimas variantes. Ha fortalecido las políticas locales, ha fortalecido la economía local también de nuestro país, y se han fortalecido también las economías de los países miembros de la Unión Europea. También hemos tenido una apertura de conocimiento, una apertura científica, una apertura arancelaria, una apertura aduanera, y hemos podido compartir experiencias en cuanto a política y democracia junto con la Unión Europea. Eso yo lo veo como todo esto como un beneficio. Un obstáculo, pues realmente ha sido este proceso de cooperación este proceso de cooperación y este proceso de cesión de libertades también por parte de nosotros. Creo que ha sido un poco difícil tratar de acostumbrarnos o de ver las diferencias y necesidades de ambos actores. Yo pienso que a lo mejor que el acuerdo global y la Unión Europea y México, pues se han beneficiado los dos en cuanto a los países europeos en cuanto a la economía, y nosotros en cuanto a la obtención de bienes y servicios que provienen de la misma, ¿no? Son como ejemplos y señales que nos pueden abrir este panorama. Yo veo como principal problema en esta relación que no hay un diálogo muy estrecho para tener posiciones conjuntas en foros internacionales. Y eso ha sido un problema, porque sí hay temas en los que la Unión Europea y México pueden compaginar soluciones. Por ejemplo, cambio climático, que mencionabas tú y que es importante, Ashton también lo mencionaba, estaba aquí para hablar del tema del cambio climático. Sí, efectivamente, el tema de cambio climático ha sido no solamente tema de la Unión Europea, ha sido de muchas ONGs, ha sido de la respuesta internacional, como ha sido las Naciones Unidas, que han fortalecido o tratan de mantener un diálogo para evitar que el calentamiento global pues se vaya dando, ¿no? En México ha tenido una discusión muy acalorada, inclusive en el 2010 tuvo una participación pues bastante amplia con el foro de cambio climático de ese mismo año, en la cual pues abrió conciencia y abrió mucho conocimiento en cuanto al mantenimiento, a la reforestación, al cuidado del agua, a estas relaciones entre género y cambio climático que para los objetivos de desarrollo del milenio han sido bastante fuertes. Pero la Unión Europea ha participado en este diálogo y se ha comprometido también a cuidar las empresas, a cuidar que sus empresas pues no emitan bastante dióxido de carbono, que es lo que daña a la atmósfera, y ha mantenido un diálogo un diálogo con México para fortalecer precisamente las políticas. Mucha política que conocemos hoy para cuidar el medio ambiente ha sido propuesta de la Unión Europea. Otros temas que podrían trabajar conjuntamente son democracia y derechos humanos. A partir de la alternancia en México, el discurso de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la presidencia mexicana es promover derechos humanos y democracia también en el mundo, como lo hacía la Unión Europea en esta cláusula democrática de la que hablamos, que si bien no es vinculante, es decir, que no obliga a las partes ni hay un castigo para quien no cumpla o que tenga
déficits de participación democrática, lo cierto es que hay cierta declaración, cierta posición que ayuda a un fomento de esta relación. Pues sí, sobre todo ha fortalecido campañas, ha fortalecido programas también en contra de la trata de personas, tal es el apoyo hacia la campaña Corazón Azul de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas. Ha fortalecido también temas como el desarrollo, el empoderamiento de las mujeres y sobre todo en el tema de conocimientos y de aportar esta interrelación entre la realidad mexicana y la realidad europea. Siento que eso ha fortalecido o nos ha ayudado para todos los que nos concentramos en los estudios de derechos humanos. Ahora, yo veo como una situación gana-gana. Bueno, permíteme decir, ¿qué ganaría Europa y qué ganaría México en esta relación? Por una parte, México ganaría presencia de Europa en territorio mexicano, sobre todo en materia de inversión y en comercio, que es importante para nosotros. Nos permitiría diversificar nuestra relación con los Estados Unidos, que también es importante. Otra, estar cerca de una fuente de turismo y de migración también mexicana, que es Europa. No es tan profunda desde luego como Estados Unidos, pero es también digna de consideración. Y por otra parte, la Unión Europea ganaría un vínculo con un país que cobra relevancia internacional como es México, que es actualmente presidente del G20, que le interesa a Europa tener una participación mayor en estos foros. Por otra parte, también gana un socio comercial muy importante. México moviliza cerca del 2% del comercio mundial, tiene más de 11 tratados de libre comercio, tiene relaciones comerciales con el sureste asiático por nuestra salida en el Pacífico, con Europa por el Atlántico, con Norteamérica y América Latina porque somos una bisagra continental. Entonces tenemos una posición geográfica que nos permite comerciar abiertamente. Y por otra parte, Europa también gana una forma de relacionarse con los Estados Unidos por una tercera vía, que es Estados Unidos, que es el territorio nacional. Ahora, ¿cuáles son los principales obstáculos que yo veo en esta relación? Yo veo 3 principales obstáculos, no sé cómo lo veas tú, Emanuel. El primero es la crisis económica europea. A raíz de la crisis hubo ciertos sectores que se cerraron económicamente, lo cual afectó a mexicanos estando ahí, empresas mexicanas. Y por otra parte, Europa tiene que redefinirse. Entre estas reglas de redefinición está el tema de la migración, que son medidas más duras. Si bien no somos muchos los mexicanos que migran, no son muchos los mexicanos que migran a territorio europeo, sí es importante, hay una comunidad relativamente importante en Europa que es víctima de estas medidas. Pues sí, precisamente como tú bien lo mencionas, el factor de la migración para la Unión Europea se está convirtiendo en un fenómeno bastante amplio, precisamente además de la crisis que hace un rato comentábamos que era precisamente Atenas estaba casi en la hambruna pero en la hambruna de los comerciantes, ¿no? De los pymes. La migración también ocupa yo siento que un factor de cuestión social bastante denso. Por ejemplo, tenemos toda la cuestión de las personas que emigran hacia Latinoamérica, las cuestiones que emigran hacia otros países como lo es Estados Unidos y por diferentes razones, ¿no? Como un ejemplo sería las trabajadoras domésticas, y las personas que tienen problemas raciales, por ejemplo, y las formas también en las que lo hacen, pues conlleva a factores como la discriminación, la violación de sus derechos humanos y las garantías individuales. Entonces, esos obstáculos, yo siento que la migración, si no es la piedra angular de la problemática europea, pues es una de las más importantes. Algunos mexicanos han sido arrestados, sobre todo en España, bajo diversos cargos, entre ellos tráfico de drogas. Exactamente. Que también es un problema que compartimos. La trata de personas, como ya lo habíamos mencionado, la violencia, el narcotráfico, como en muchas regiones de España, por ejemplo, todavía combaten al narcotráfico, el terrorismo que viven día con día y el miedo que también tienen precisamente por el hegemónico que tienen cruzando el charco, por ejemplo, que es Estados Unidos. Entonces son como varias cuestiones que también debilitan a la Unión Europea. Y un tema muy candente que me parece el último obstáculo, uno de los grandes obstáculos que tendremos que sortear en la relación, es el tema subsidios. Europa sigue dando muchos subsidios al campo y México es un sector en el que puede competir en Europa. Nuestro sector agroalimentario tiene potencial de poder llevar algunos productos a Europa que tienen, por el momento tienen muchas restricciones precisamente por este tema. Exactamente,
estos subsidios casi siempre se dan para para temas agrícolas, para temas que ya se han superado. Por ejemplo, una de las grandes problemáticas era que seguían apoyando a España cuando España ya se encontraba de salida para tener acceso más a todo este tema agrícola, y seguía la Unión Europea aportando hasta que se terminó su etapa y decidieron y reconsideraron esta opción. Entonces yo siento que es un problema más que nada de diagnóstico y de cooperación. Ya como conclusión, Emanuel, ¿hacia dónde ves la relación Unión Europea-México? Yo siento yo espero que se vaya fortaleciendo día con día, que vayamos reitero la invitación que hace la señora Ashton, que invitar a la colaboración de los derechos humanos, invitar a la colaboración para reforzar los temas de derechos humanos, de comercio, para una mayor participación a pesar de la crisis que se está viviendo, y tener un posicionamiento aún más amplio. Yo veo esa relación como fructífera si sabemos explotarla adecuadamente, como ocurre con todas las relaciones de México. Es un país que tiene potencial para desarrollarse, pero sigue siendo un potencial eterno porque no hacemos mucho para aterrizar esos deseos en cosas más prácticas, por una parte. Por otra, creo que la crisis europea, económica, y desde luego la crisis también que golpea a Estados Unidos, va a obligarnos a nosotros a redefinir la relación, cómo adecuarnos con ellos, cómo llevarnos una vez que Europa está redefiniéndose y que ni siquiera ella misma se está entendiendo ahorita con estos problemas al interior, Grecia, Italia, España. Bueno, hay una multiplicación de conflictos al interior de la Unión Europea que debilitan su posición al exterior. Por otra parte, México tiene que aprender a jugar a dos bandas. Una, la relación con la Unión Europea, y otra, la relación con todos los miembros que conforman la Unión Europea. Hemos tenido roces con Francia frecuentemente por el caso de Flores Cancés en México, por ejemplo, que no deberían enturbiar la relación que tenemos con el bloque de la Unión Europea. Es decir, México tiene que aprender a separar estos bloques o a encontrar puntos de vinculación que sean fructíferos y ceder un poco en aquellos en los que son batallas perdidas. Pues sí, más que nada tener como más control sobre sus gobiernos locales y saber cuáles han sido esta serie de acciones, errores y omisiones, y también de las lecciones aprendidas. Como mencionamos al principio, la Unión Europea es un actor sui generis, entonces la relación con Europa, con la Unión Europea, siempre será sui generis y tendremos que adaptarnos constantemente a vivir. Y con ello terminamos entonces la Torre de Babel y pasamos a Cucucuéntame. Si quieren contactarnos, escríbanos al correo elalef.radiointernet@gmail.com. Si quieren hacerlo a través de Facebook, sigan nuestra página como El Aleph Comunica Radio. Comunica Radio va todo junto. Y en Twitter síganos como @elalefradio. También tenemos nuestro espacio en YouTube que les recomiendo visitar porque hemos subido videos recientemente, entre ellos la conferencia de la señora Ashton en México, iba a decir Ashton Kutcher en México, de la señora Catherine Ashton en México, que le agradecemos además al Centro de Relaciones Internacionales el permitirnos cubrir el evento el pasado 10 de febrero en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo aquí en Ciudad Universitaria en la UNAM. Y también le refrendamos nuestro blog para que estén al pendiente de los programas, sigan nuestro podcast. El blog es www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Recuerden sintonizarnos todos los lunes, de 8 a 9 por frecuencia UAM y todos los jueves de 3 a 4 por Comunica Radio. Y tenemos algunos eventos, Emanuel. Sí, así es. Precisamente la semana que viene vamos a tener la 33 Nacional del Libro del Palacio de Minería, que es en Tacuba número 5 del Centro Histórico. Histórico. Que se vuelve histérico también. Histérico, sí, sobre todo fines de semana, quienes hemos estado por allá. La organiza la Facultad de Ingeniería de la UNAM precisamente, y los horarios son de 11 a 9 de lunes a viernes y sábados y domingos de 10 a 9 de la noche. Los costos, son ustedes los podrán consultar, y que son 15 pesos en general, ¿no? 15 pesos. Y 10 pesos para estudiantes y académicos. Así es, así que relativamente barato. Así que invitamos a toda la comunidad universitaria a que saque su credencial o que tenga su credencial vigente para que les cobren 10 pesos. Entonces, pues esa es una de las invitaciones, y uno de nuestros queridísimos radioescuchas nos ha invitado a que visitemos la página del Grupo de Estudios Internacionales Contemporáneos. Está en
este está ubicado en República de la Argentina, en Argentina precisamente, y tocan temas precisamente contemporáneos como son economía internacional, energía y medio ambiente, Estado y sociedad, política internacional y seguridad internacional. Visiten la página y dejen sus comentarios. Un interesante proyecto, además de los colegas argentinos internacionalistas también. Continuamente están subiendo artículos de varios internacionalistas, incluso colegas nuestros de la UNAM han colaborado en algunos artículos, videos, material. Es una propuesta que desde luego invita a la reflexión y que nos congratulamos de tener en contacto y siempre en colaboración aquí. Claro que sí. Y bueno, con esto llegamos al fin de nuestro programa. Lástima que terminó, como diría la famosa canción de Manuel. Ha sido un gusto tenerte aquí. Sí, muchísimas gracias. Agradezco nuevamente la oportunidad de que estén con nosotros y espero seguir contribuyendo o no a este programa. Perfecto. Yo soy Héctor Herrera, me despido, ha sido un placer. Nos escuchamos entonces los próximos días. Esto fue la LEP por Comunica Radio.